Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28, en el nombre de Cristo Jesús. Habíamos estado compartiendo acerca del poder de la transformación, y la verdad es que hay tanto tema y tanta bendición en todo esto, y que creo que los temas han ido ad hoc a esto que el Señor está esperando de nosotros, iglesia. Definitivamente de parte del Señor, y sé que de la boca del Señor está viniendo, hermanos amados, el que nosotros busquemos ese cambio, que vayamos tras ese cambio, que de verdad busquemos ese desear ser diferentes, ese caminar en pos de lo que Dios espera y de lo que Dios tiene para nosotros. Y no porque precisamente estemos mal o alguno esté mal, sino porque Dios quiere que vayamos en esta transformación cada momento de nuestras vidas. Y hoy parte de eso mismo es este tema que va relacionado, pero que es uno de los temas que creo yo que en algún momento, si la iglesia pudiera entender y disfrutar el vivir estas verdades que en algún momento creo que han faltado en el cuerpo de Cristo, es tan importante. Y definitivamente estos versículos, el 28, el 29 y todos los demás, Romanos 8, es una gran bendición. Pero definitivamente cuando el Hijo de Dios busca y medita y profundiza en esas verdades, y si las llevamos a una vida real, créeme que las cosas van a ser diferentes, tomará una perspectiva, una visión diferente en nuestro caminar. Así que de esto dice acá en el nombre de Jesús, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate que esos versículos son tremendos porque encierran verdades tan poderosas que el Hijo de Dios tiene que buscar vivir, y sobre todo porque el énfasis y al final la razón de nuestro ser, nuestro llamamiento, hermanos amados, radica en ese versículo 29, en donde dice que el Señor vino, dice, y antes de la fundación del mundo, y antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, dice la palabra, Él nos conoció, pero también nos predestinó con un fin. Y dice que fue para que fuéramos hechos conforme a la imagen del Hijo. Y sabes, esa es la postura, ese es el fin, y tras eso es que la iglesia tiene que caminar, porque en ello es donde vamos a ver cumplimientos, en ello es donde vamos a ver una forma de vida, un testimonio, y todo aquello que hemos hablado que Dios espera de su iglesia. Pero para ello, fíjate qué tremendo, porque definitivamente de esto se trata la transformación, de que vayamos tras la imagen de ese Hijo de Dios. Y sabes, cuando hablamos de la imagen del Hijo, recuérdate que el Hijo fue Dios hecho hombre, pero que al final Dios, y que muestra algo muy importante en lo que vamos a compartir el día de hoy, porque cuando estábamos estudiando Romanos 12 acerca de la transformación, hablábamos que lo que el Señor quiere es que nosotros no nos adaptemos a este mundo, sino que busquemos ser transformados a través de nuestro pensar, a través de la renovación de nuestro entendimiento, pero con un fin, que pudiéramos buscar esa voluntad de Dios y podamos verificar en nuestras vidas esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y de eso hay algo bien tremendo y bien importante, porque ahí podemos ver en un momento dado cómo el Señor viene a hacer énfasis en algo que el Hijo de Dios tiene que entender, y es su forma trina, es su forma de ser trino, como Dios mismo es trino, que se manifiesta con nosotros ese Dios todopoderoso, el Ayón, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos allá en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, que el Señor quiere que nosotros verifiquemos su voluntad también bajo tres aspectos: bajo una forma de vida buena, agradable y perfecta.
Y mira qué tremendo, porque en medio de eso, aquí en Romanos en el capítulo 8, 28, 29 y 30, habla de dos cosas muy importantes. Dice que el Señor antes nos conoció y también nos predestinó. Pero esa predestinación, hermano amado, radica en algo que dice que era con el fin de que fuéramos hechos a imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Significa que nosotros también tenemos acceso a esa imagen, tenemos acceso a aquello que fuimos predestinados, porque desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que naciéramos, de que existiéramos en esta realidad, nosotros habíamos sido conocidos. Pero sabes, esa manera de manifestar esa predestinación e ir conforme a la imagen del Hijo encierra también tres aspectos que aquí hablan en el versículo 30, que dice que aquellos que los predestinó también los llamó en primer lugar, y dice que a los que llamó también los justificó, y que a los que justificó dice que también a estos también glorificó. Y sabes, cuando nosotros vemos esa manera, esa triada, esa manera tripartida de cómo Dios manifiesta un caminar que el Hijo de Dios debe de tener, en primer lugar nos habla de un llamamiento, nos habla de una justificación y nos habla de un glorificar. Pero cuando vemos esto, recuérdate que el Señor quiere que nosotros verifiquemos la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Y esas tres maneras de vida, así como aquí el Señor nos habla que nosotros, para ser imagen del Hijo, dice que debemos de dar lugar a que el llamamiento se manifieste, a que la justificación que Cristo Jesús trajo a nuestras vidas se manifieste, para que pueda Él glorificarse en nuestras vidas. Viene a traer un resultado y un entendimiento en nuestro caminar, porque así como habla de esas tres diferentes partes, tanto en lo bueno, lo agradable y lo perfecto, como el llamamiento, la justificación y la glorificación de nuestras vidas, está hablando acerca del hombre en su ser completo, en su ser pleno, que es la carne, el alma y el espíritu. Pero también esto es importante que lo entendamos bajo otra forma de vida, y es que cuando hablamos de esa carne, estamos hablando que la iglesia en algún momento lastimosamente puede ser una iglesia de atrios, como cuando también se habla de lo que es el alma, habla de una iglesia del lugar santo, y cuando habla del espíritu, está hablando de la iglesia del lugar santísimo. Esto, hermanos amados, hoy en día lastimosamente es algo que ha pasado y que se ha manifestado, porque lo real y como debería caminar la iglesia, debería de ser una iglesia del lugar santísimo, es decir, una iglesia que se caracterice por estar en el espíritu, y no caminar, hermano, como la gran mayoría en algún momento, que son iglesias de atrio, que son iglesias de lugar santo, y estamos hablando de aquellos hijos de Dios que en algún momento más es una vida almática, y el peor de los casos una vida en carne, y que muy pocas veces le quiere y anhela entrar y tener esa forma de vida en el espíritu. Recuérdense que la novia por la que vendrá el Señor es una novia que de verdad va a tener unas vestiduras de lino fino, es decir, obras justas, es decir, una vida en el espíritu. Entonces, el Señor nos muestra que en medio de ese caminar, uno tiene que ser, hermanos amados, aspirante a que de verdad nos demos a conocer como Dios mismo nos formó, como Dios quiere que caminemos, y que esa forma en la que Dios muestra en su palabra es una forma de vivir, pero que realmente yo debo de entender que es un proceso que Dios quiere que yo camine, es un proceso que va escalonado, porque definitivamente nosotros antes de conocer al Señor teníamos una vida carnal, una vida natural, una vida con nuestra naturaleza adánica, con nuestra naturaleza caída, una vida en carne. Pero cuando venimos a Cristo, debemos de tener ese cambio de ya dejar la carne, de ya dejar el alma, que es la mente, la voluntad, las emociones, los sentimientos, e ir tras una vida verdaderamente en el espíritu, porque eso dice la palabra, y es lo que vimos entre otros temas días atrás. Entonces, Dios quiere que entendamos que en nuestro caminar
es un proceso, la transformación es un proceso, pero es un proceso en el que yo tengo que tener una vida escalonada, tengo que tener una vida en crecimiento, tengo que tener una vida que de verdad refleje un crecimiento que lo debo de tener siempre, pero es un crecimiento integral. Es un crecimiento de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo, pero que en momentos en los que yo ya empiezo a dejar que Dios sobre y a buscar esa forma de vida que el Señor espera de nosotros, va y tiene que caminar entendiendo mi carne, conociendo mi alma y conociendo mi espíritu. Entonces por eso es importante que entendamos que dice la palabra en Romanos, en el capítulo 12, hermanos, versículo 1 y versículo 2, si me acompañas ahí, porque es necesario que lo tengamos, dice la palabra del Señor, dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis, para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. En otra versión dice, la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Yo no sé si tú te habías preguntado por qué es que el Señor habla en cuanto a la voluntad de Dios bajo un aspecto bueno, agradable y perfecto. Porque es que el Señor habla, como te compartía, de espíritu, alma y cuerpo. Porque Él se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ahora lo que te compartía en el Romanos 8:29 dice que a los que conoció y los predestinó, dice que la manifestación de que podamos caminar en pos de la imagen del Hijo se trata de entender mi llamado, de entender y dejar que el Señor venga a justificar para que Él se pueda glorificar. Son esas tres áreas, son esas tres formas que reflejan mi carne, mi alma y mi espíritu. Y que me lleva a entender que yo tengo que ser una iglesia, hermanos amados, no de atrio y no de lugar santo. ¿A qué nos referimos con esto? Recuérdate que el templo, hermano amado, fue hecho en tres partes. Tenía el lugar exterior, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes, pues el sacerdote tenía acceso a llegar al lugar santísimo. Ninguno más podía entrar, los demás se quedaban afuera. Pero te recuerdo que en Cristo Jesús nosotros tenemos acceso directo hasta su presencia, a estar ahí en el lugar santísimo, a tener esas experiencias con el Señor. Entonces esa sombra y figura de lo que es el templo, ese templo somos nosotros. Y hay un momento que el Hijo de Dios, si quiere ver transformación, si quiere ir tras lo perfecto que Dios habla en su palabra, porque de eso se trata este tema, el hablar de ir tras lo que Dios predestinó en mi vida, es que sea la imagen de su Hijo. Está hablando de una vida perfecta, de una vida en la que de verdad yo puedo agradar a Dios y puedo llegar a ser. Es que mira qué fuerte esto, dice que fuimos hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo, y para eso nos conoció y para eso nos predestinó. Entonces Él quiere venir a manifestarse en nosotros, hermano, trayendo el llamamiento, justificándonos para que su gloria venga a hacer cambios a nosotros, y eso pues tiene un fin, que nosotros verifiquemos esa voluntad de Dios en nuestras vidas, porque es como vamos a agradar a Dios. El tema es, hermano, que muchas veces el Hijo de Dios no ha podido dimensionar, o tal vez no se le ha enseñado, que realmente nuestra postura es que nosotros seamos una iglesia del lugar santísimo, una iglesia que viva en el Espíritu, una iglesia que no viva de emociones, que no viva de sentimentalismos, que no viva de situaciones almáticas, hermano, de que en algún momento haya dualidad, que un día estoy contento, otro día estoy triste, un día que sí puedo, otro día que no puedo, ni mucho menos que seamos hijos de Dios que en algún momento nos gobierne la carne con sus deseos, con sus pasiones, con todas aquellas obras evidentes de la carne que dice Gálatas capítulo 5, hermano, sino que verdaderamente, como dice la palabra, el que es del Espíritu es. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo en el Espíritu, mi cosechar dice que va a ser vida y paz, mientras que si siembro y vivo en la carne, dice que lo que vamos a cosechar es corrupción y muerte. Por eso hoy por hoy lo que está ocurriendo, porque Dios está demandando de su pueblo que ya no estemos jugando a ser cristianos, que ya no estemos jugando a aparentar ser hijos de Dios, cuando lo que menos tenemos es una vida en el Espíritu, sino que tal vez, hermano, creo que muchas veces
hay una gran mayoría de hijos de Dios que se mueven en los atrios y en el lugar santo, que es un hijo de Dios que en algún momento está todavía aferrado a su carne, está caminando todavía en aquellos momentos almáticos, en aquellos momentos emocionales, hermano amado, en aquellos momentos sentimentales, en donde se equivoca, en donde pelea, en donde contiende, en donde se queja, en donde reniega, en donde duda, en donde se viene abajo, mientras que si nosotros somos del lugar santísimo, mientras que si nosotros somos y vivimos en el Espíritu, hermano, ¿qué decía la palabra? Dice que aquellos que confiamos en Dios somos como el monte Sión, que estamos inconmovibles y que permanecemos para siempre, y que como resultado, dice ese salmo, nosotros vamos a disfrutar del bien que Dios trae a nuestras vidas y vamos a tener paz. Por eso nosotros debemos de ser aspirantes, hermanos amados, a poder caminar en ese proceso de la voluntad de Dios en cuanto a que no solo sea bueno, sino que vayamos a lo agradable y finalmente lleguemos a lo perfecto. Porque recuérdate que la novia dice que va a estar vestida de lino fino, pero la novia, hermanos amados, dice que la novia es sin mancha y sin arruga, agradable delante del Señor, y es por la que Cristo viene, y nosotros tenemos que ir en pos de eso. Entonces yo lo que veo y lo que el Espíritu me decía que te trasladara es que debemos de ir tras eso perfecto según la palabra de Dios, porque hermanos amados, muchos en algún momento como que la imagen del Hijo de Dios se mira como que imposible o lejos o inalcanzable, pero yo te recuerdo que para eso es que Dios nos ha dado su gracia, porque a través de ella yo puedo tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, y es la que tenía el Señor. Dice que Él nos dio su mente, que nosotros tenemos la mente de Cristo, y es que sabes, cuando la mente de Cristo está en nosotros, en lugar de estar pensando negativamente, equivocadamente, erróneamente, dice que mi pensar se trata de que yo piense y medite en lo bueno, lo puro, lo santo, lo noble, todo aquello que es digno de virtud, en eso debo de meditar. Y dice que el Señor guardará en paz mi mente y mi corazón. ¿Se puede vivir así? Claro que sí. ¿Puedes tú en algún momento tener el dominio propio para no contender y no pelear? Claro que sí. Otros momentos hemos fallado porque ese es el proceso. Pero sí debemos de ser aspirantes a ya no vivir bajo lo bueno y lo agradable, sino buscar agradar a Dios en lo perfecto. Y que ese es un tema que en algún momento, hermanos amados, también al Hijo de Dios, yo escucho hoy por hoy algunos que dicen perfecto solo Dios. Y hermano, créeme, la palabra está llena de versículos que habla que nos demanda que tú y yo seamos perfectos, que nos demanda que tú y yo caminemos en esa perfección de los hijos de Dios. Lo que pasa es que en algún momento el Hijo de Dios ha pensado que la perfección que habla en la palabra es la perfección de este mundo. Y no es así. La perfección que habla la palabra, en primer lugar, viene del origen de estar dispuesto a atender la instrucción, a hacer caso a la instrucción, a que le preste atención y busque vivir la doctrina. De eso se trata, ser perfecto, entre otras cosas. Entonces, el tema es que la palabra sí habla, hermano, que nosotros busquemos una forma de vida perfecta. Por eso dice aquí, para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y eso es tremendo, porque, ¿sabes? Es lindo vivir la voluntad de Dios bajo el aspecto bueno. Pero sabes, cuando uno empieza a caminar y te enamoras del Señor y buscas cada día ser mejor, vas a pasar al otro nivel, en donde te gozas la voluntad de Dios y te va a ser agradable, y agradable es mejor que buena. Pero, hermano, Dios quiere que no nos quedemos ahí, sino que nos disfrutemos la perfecta voluntad de Dios, porque esa es la que un día Jesús dijo: yo tengo un alimento, yo como un alimento que ustedes no saben y no conocen, y es hacer la voluntad
de aquel que me envió. Sabes que cuando yo busco hacer la perfecta voluntad de Dios, hermano, voy a estar lleno, voy a estar firme, voy a estar fuerte, voy a estar nutrido. Y créeme, la vida es diferente, mi pensar es diferente, mi estado espiritual es diferente, hermano, y empiezan a ocurrir muchas cosas. Hay veces que el Hijo de Dios, hermano, en esta forma escalonada, yo te digo, hay veces como introducción, hay veces que para muchos el ir al domingo a la iglesia, pues es bueno. Y no pasan de eso, no pasan de ir a la iglesia y de ir el domingo porque es bueno ir a la iglesia. Pero hermano, quizás no sirven, quizás no han experimentado liderazgo, quizás no han empezado a hacer otras cosas que son necesarias como miembros del cuerpo de Cristo. Y hermanos, se quedan en eso bueno, porque es bueno ir a la iglesia, es bueno que nos hagamos llamar cristianos, que sí hemos recibido a Jesús, pero sabes, Dios quiere que demos fruto. Dios quiere que de verdad crezcamos. Entonces, cuando el Hijo de Dios va avanzando, ya no se queda solo en eso, sino ya sirve, ya empieza a caminar de otra manera y entonces ya pasa a empezar a ser más, a empezar a ser agradable a Dios, porque entonces ya no va al domingo, ya va al discipulado, ya va a los eventos, qué sé yo. Pero sabes, también muchas veces ocurre eso porque hay una conveniencia, porque estoy esperando algo de Dios y por eso pues busco aquello que es agradable. Pero sabes, tenemos que ir al punto de la perfección. ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú sirves? ¿Por qué tú quieres más de Dios? Y es porque, te digo, al final yo quiero agradar a Dios, yo amo a Dios, yo sé que a Él con eso, Él se goza conmigo, empiezo a entender más allá lo que verdaderamente Dios quiere conmigo. Entonces, hermano, ya no me obligan a cantar, ya no me obliga, ya no es aquello que levante las manos y levanta las manos para adorar, no, no, ya tú lo adoras, ya tú buscas su presencia, ya tú estás más compenetrado en las cosas del Señor, ya no solo lo alabas el domingo, porque eso es bueno, pero de repente lo empiezas a alabar, hermano amado, otro día que vas a la iglesia o cuando vas a eventos y eso se torna agradable. Pero sabe, lo perfecto es cuando tú en todo tiempo lo adoras, cuando en tu casa te tomas el tiempo, cuando buscas la intimidad, o sea, empieza a haber un crecimiento. De eso se trata el ir tras lo perfecto según la palabra de Dios. Y al final, que no sé si lo vamos a poder terminar hoy, pero créeme que entonces viene aquel momento en el que empiezo a ver un resultado de vida que es verificar esa voluntad de Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar cuál es la voluntad de Dios respecto de tu vida. Y la voluntad de Dios, hermano, la mirábamos, por ejemplo, cuando mirábamos el tema de que conforme a lo que hago, así soy. Aquel que confía en Dios porque hace eso, se vuelve como el monte Sión. ¿Y qué decía al final? El bien Dios se lo va a manifestar y la paz va a estar con él. O sea, hay un resultado de que yo vaya tras eso perfecto. Hay un resultado de que yo decida. Y perdón por el tema tan rápido, porque tal vez algunos no les hayan enseñado acerca de los tres tipos de iglesia, que es la iglesia del atrio, la iglesia del lugar santo y la iglesia del lugar santísimo. La novia tiene que ser iglesia del lugar santísimo, pero hermano, tenemos que crecer, tenemos que escalonar, tenemos que ir tras esa forma de vida y no quedarnos, hermano amado, en aquello en lo que muchas veces hay hijos de Dios que están, que es vivir en su carne y vivir en su alma, lejos de vivir en el espíritu. Por eso debemos de ser aspirantes. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus aspiraciones? Verdaderamente, ¿qué es lo que te está inspirando? ¿Tras qué es lo que tú estás haciendo como hijo de Dios? Su bendita voluntad, hermano amado, muestra un proceso, muestra un ABC que debemos de ir tras de él y es lo perfecto de Dios, lo perfecto según Dios, que no es, te lo repito, a nivel de mundo, sino es conforme lo que dice la palabra de Dios. Así que, si Dios nos permite, vamos a avanzar. En primer lugar, dice que verificar esa voluntad de Dios, en primer lugar empieza con una forma de vida buena. ¿Y de qué se trata la buena voluntad? Se trata entonces, en primer lugar, creo, de aquellos que empiezan a tener esa experiencia con el Señor.
de aquellos que empiezan a que llegan a la iglesia, por ejemplo, y son de atrio porque no saben todavía los coros, no saben las alabanzas, no saben cómo es todo lo de Dios. Incluso algunos se asustan porque ven que algunos están orando en lenguas, que hay profecía, qué sé yo. Es como cualquiera que está empezando en algo y que no sabe cómo es todo ello. Pero te digo, Dios quiere que de ahí pasemos, porque hay veces que el Hijo de Dios tal vez no se ha dado cuenta y su estado, su postura siempre ha sido el ir caminando en la voluntad de Dios, pero bajo un aspecto bueno. ¿De qué se trata esto? Lo bueno tipifica la carne, el cuerpo, el yo. Y el yo tiene que morir, el yo tiene que crucificarse. Y sabes, esa buena nos muestra el propósito, el deseo, nos muestra un acto de desear y de querer. Aquello que tal vez cuando tú ves hay otros que se la están gozando, danzando, y tú dices, pero ¿y ellos qué? Se miran raros y hasta empezando al Hijo de Dios le da vergüenza muchas veces las cosas del Señor. Pero te digo, creo que cuando un hijo de Dios empieza, pues una de las cosas que empieza a recibir o a que le enseñan es que hay un propósito de Dios para su vida. Pero sabes, muchas veces aquel que se queda en ese caminar bajo la buena voluntad de Dios, hermano, en donde todavía tiene lucha con su carne porque no ha sanado, no ha sido libre, no ha buscado una restauración en su ser, hermano, solo se queda en que hay un propósito para su vida, pero no ha caminado en pos de él, solo se queda en el deseo. Solo se queda en el querer. Y hermano, eso es peligroso, porque Dios quiere que de verdad desees, pero que caminemos en pos de ello. Hay quienes que sí, hermano, yo sé que tengo que andar en el propósito de Dios, pero no han avanzado, no han caminado. Y hermano amado, Dios está demandando que de verdad caminemos en el propósito de Dios. Hay un propósito macro y hay un propósito personal en nuestras vidas. Entonces, como hijos de Dios, debemos de entender, debemos de caminar, hermano, no solo en desear y quedarnos ahí, sino verdaderamente, hermanos, como hijos de Dios, lo que el Señor quiere es que nosotros de verdad vayamos y entendamos que de esa buena voluntad tenemos que pasar más allá, porque si no, hermano amado, solo se queda en propósito, solo se queda en deseo, en un acto de desear, hermano, de ir más allá, de una vida en el Espíritu. Hay veces que los que están en esta posición dicen, ay, es que qué bonito ora esa hermana, qué bonito ora el pastor, ay, es que qué lindo, cómo le habla el Señor, pero a mí no me habla. Pero es quizás porque te has quedado en ese estado de la buena voluntad, te has quedado en ese estado de no pasar y de no querer morir a la carne, porque sabes, hay quienes se aferran a la carne, se aferran, hermano amado, a no dejar la concupiscencia, a no dejar el viejo hombre, a no dejar aquello que antes vivían. ¿Por qué? Porque todavía les atrae y no quieren ir más allá. Hay quienes, hermano amado, les gusta ser de domingo porque no quieren compromiso, no quieren tomar responsabilidad y, hermano amado, simplemente se queda en un propósito que nunca es real. Y entonces ocurre, por ejemplo, cuando dice Mateo 6:10, que dice que Jesús viene y les enseña a los discípulos cómo orar. Y entonces les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hermano amado, el que en algún momento todavía le da lugar a su carne, a su cuerpo, y todavía está en ese caminar de que es bueno ir a la iglesia, que es bueno, sí, yo ya recibí a Jesús en mi corazón, pero no pasan de ahí, hermano. Son aquellos que solo se han quedado en pedirle al Señor que se haga la voluntad, pero no han caminado en pos de que esa voluntad se haga manifiesta. Entonces, Dios quiere, hermanos amados, que no únicamente nos quedemos en pedirlo, sino que hay que accionar en ello, porque mira, Jesús les dice, así tienen que pedir, hágase en mí tu voluntad. Pero mira después, en Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, le dice, no todos los que le dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, hermano amado,
Hay veces que el Hijo de Dios se pregunta por qué no hay respuesta, por qué no hay resultado. Y hoy tal vez nos pregunta, tal vez algunos se preguntan por qué es que todo esto está pasando. Hermano, Dios está demandando que de verdad caminemos en su voluntad. Dios está demandando que de verdad hayan cambios, que no solo sepamos que hay un propósito, que no solo deseemos el propósito, que no solo le pidamos que se haga la voluntad, sino que de verdad vengamos y demos testimonio que de verdad el Señor sabe que nosotros estamos haciendo su voluntad. Porque mira qué tremendo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, significa que hay quienes que oran, Señor te doy gracias, Señor te bendigo, Señor te pido, pero sabes, cuando vengan los meros momentos en los que vamos a ser pesados, en los que la plomada venga a nuestras vidas, mira qué tremendo, Jesús les dijo esas palabras que les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sabes de qué está hablando? De cuando el Señor venga y su iglesia se vaya con él. No todos van a entrar, dice. Porque los que van a entrar, dice que son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que yo te pregunto, ¿estás verificando en tu vida la voluntad de Dios, que es buena, agradable, pero que tienes que llegar a lo perfecto? ¿O todavía estás en lo bueno, que solo pides, que solo aspiras, que solo deseas, pero no tienes hechos, no has accionado en pos de hacer la voluntad? Tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios con tu vida, tú ya conoces qué es lo que Dios espera y demanda de ti, porque eso es importante. Por eso en Efesios dice la palabra, hermano, que en otro tiempo nosotros estábamos en nuestros deseos de nuestra carne, Efesios 2:3, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos, dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahí le está hablando a los efesios, a los que ya estaban en la iglesia, a los que ya habían recibido a Jesús en su corazón. Pero ¿qué estaba pasando con ellos? Dice que ellos en otro tiempo estaban con los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne. Pero hermano, no sé si tú en algún momento, tú has estado todavía con los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Y que dice que eso hacía que la ira de Dios se manifestara. ¿Qué estamos viendo hoy en el mundo? ¿Y por qué en parte la iglesia está siendo afectada? Porque definitivamente hay quienes, hermano amado, todavía han estado y no han ido en pos de esa perfección porque están quizás en la buena o en la agradable voluntad de Dios, en donde todavía están los deseos de la carne, en donde todavía están haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué es eso? Dice la palabra manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5. Dice contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, codicias, inmoralidad, impureza sexual, orgías, envidia, todo eso que está en la carne, hermano amado, que ya verdaderamente nosotros ya no tenemos que estar caminando en ello, pero muchas veces el Hijo de Dios está en eso y no está en la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, aquellos que me dijeron Señor, Señor, yo no los conozco, no van a entrar, no van a salvarse. ¿Por qué? Porque no están haciendo, no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voluntad de Dios, hermano, es que nosotros muramos a nuestra carne, a los deseos de la carne y a que no nos gobierne nuestra carne. Por eso es necesario ir tras esa perfección que dice que por eso nos conoció, nos predestinó para que fuéramos conforme a la imagen del Hijo, para que podamos disfrutar que nos llamó, que nos justificó para glorificarse en nuestras vidas. Por eso, hermano, Efesios 6:6 nos habla y dice que nosotros, hermano, si en algún momento estamos sirviendo, tenemos que servir en el Espíritu, tenemos que servir renovados verdaderamente, porque dice que en algún momento se puede caer en un error. Mira esto, dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Muchas veces cuando el Hijo de Dios está viviendo en esa buena voluntad, en donde todavía predomina su carne, en donde todavía es iglesia de atrios, ¿sabes qué es esa iglesia? Que todo el mundo está en la alabanza, pero él está pensando en el asado del mediodía.
que está sentado pero de cuerpo presente y no está escuchando, no está meditando, no está recibiendo aquella predicación. Hermano, son aquellos que van acompañando a la esposa porque ni modo, si no va a haber problema. Son aquellos hijos, hermano, que voy porque si no papá no me va a dar el teléfono, no me va a dejar salir con mis amigos. Hermano, son aquellos que en algún momento, hermano amado, hacen las cosas al ojo, por lo que ven, por lo que les interesa. Lo hacen, hermano amado, no queriendo agradar a Dios, sino que agradan a los hombres. Hermano, tú escuchas palabra porque te gusta, porque amas la palabra y amas a Dios, o porque simplemente tienes que agradar a tus papás para que te puedan dar tu mesada, o porque agradas a tu esposo, porque simplemente si no va a tener problemas, vas a tener problemas con él porque lo estás haciendo a la fuerza, porque no lo estás haciendo de corazón. ¿Sabes qué es eso? Son aquellos que viven en algo bueno, porque es bueno ir a la iglesia, hermano, definitivamente es bueno, pero, hermano, no está caminando como debe de ser. Por eso dice que no debemos de servir al ojo. ¿Sabes qué es eso? Que muchas veces aquel hijo de Dios que sirve, viene la hermanita que le cae bien y con ella se sonríe, pero viene aquella con la que no muy le cae bien y mejor si no la saluda. Hermano, y más sin embargo nos hacemos llamar cristianos y queremos dar testimonio y queremos ver la bendición y se asegura que se va a ir con el Señor y puede que al final tengas una gran sorpresa, que no entres. ¿Por qué? Porque estás sirviendo al ojo, porque estás sirviendo como aquel que quiere agradar a los hombres y dice al final, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que servir agradando a Dios. Tenemos que servir como siervos de Cristo. Eso habla, hermano, que ya no estamos en lo bueno ni lo agradable, sino que vamos a lo perfecto. Está hablando que ya no estamos en el lugar de los atrios ni el lugar santo, sino del lugar santísimo. Somos hijos de Dios que adoramos, que alabamos, que damos gracias a Dios, porque nos permite tener la bendición de servir, porque nos permite la bendición de predicar la palabra, porque de corazón lo estamos haciendo, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros caminamos de esa manera, vamos a avanzar a lo agradable, porque entonces viene satisfacción, viene bendición. Y cuando estamos así, agradamos a Dios, le adoramos, le alabamos y le bendecimos y nos gozamos en su presencia, inmediatamente nos pasamos a esa forma de vida perfecta en el lugar santísimo, en donde, hermano, tal vez nadie te ha dado gracias porque has servido, pero Dios se complace. Y tú te das cuenta que un momento en su presencia son mejor que 1000 fuera de ella. Que tal vez en algún momento otros simplemente, otra vez la palabra de Dios, pero no importa. A Dios le agrada que estemos predicando. A Dios le agrada que tú estés escuchando palabra. Y hermano, eso es estar viviendo en el Espíritu. Eso es estar verificando la perfecta voluntad de Dios. Por eso, Colosenses capítulo 4, versículo 12, habla, hermano, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, porque así nos tenemos que declarar y ver como siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Pero oiga esto, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Wow, mira esa palabra. Mira cómo el Señor quiere verdaderamente que nosotros estemos, que vayamos en pos de ello, que nos miremos así. Mira la oración de este hombre Epafras. Mira lo que él pedía. Que los hermanos fueran siervos de Cristo. Y rogaba, dice, para que cada uno de ellos como estuviera firme, perfecto, completo. Hermano, alguien que está en carne no va a poder estar firme. Alguien que se mueve en la buena voluntad de Dios no va a estar firme. Ni porque se mueva en lo agradable. Porque en lo agradable tiene juego su alma. Y el alma, hermano, hay momentos que le cree a Dios y hay momentos que, hermano, ya no sabe ni qué hacer y empieza a confiar en el hombre y en las cosas de este mundo. Pero cuando yo vivo en el Espíritu, cuando yo busco esa perfección y busco ser del lugar santísimo, en donde busco su presencia, en donde me gozo la palabra, en donde le sirvo con todo mi corazón, no buscando agradar al hombre, sino agradando a Dios, claro que voy a estar firme. Claro que voy a estar perfecto porque aprendo y me gusta que me enseñen. Soy una esponja que me gusta recibir esos misterios y esa bendición a mi vida. Y por consiguiente,
entro a eso completo, que es, dice ahí, en todo lo que Dios quiere. Y si te das cuenta, nuevamente vemos esa bendición de eso que es trío, de esas triadas, de esa forma tripartida que es integral, pero que es una bendición. Aquí nos habla de firmeza, aquí nos habla de perfección, aquí nos habla de estar completo. ¿Sabe de qué está hablando? Cuando yo busco caminar en el Espíritu, hermano, mi carne se sujeta y entonces estoy firme. Cuando mi alma, hermano, se sujeta, cuando es el Señor el que de verdad es mi Señor, mi alma se sujeta y en lugar de estar en mis emociones, hermano, no me importa lo que esté pasando, yo obedezco, yo busco hacer la voluntad de Dios, camino en esa perfección que me lleva a estar en lo completo, en lo pleno, en el Espíritu. Por eso, hermano, no hay temor, tengo paz, estoy sólido, estoy firme. ¿En qué? En lo que Dios quiera. Así que voy con todo lo que está pasando. ¿Cuántos están firmes? ¿Cuántos están perfectos? ¿Cuántos están disfrutando lo completo de que, bueno, es la voluntad de Dios? Dios tiene control y cuidado de nosotros. Hermano, si Él quiere que sigamos en esta tierra, no nos va a pasar nada. Si Él quiere y es tiempo de llevarnos, nos tocará. ¿Pero por qué? Porque estoy firme, perfecto, completo en todo lo que Dios quiere. ¿Cuántos estamos así? Por eso, hermano, y mira qué tremendo, eso es empezando, entendiendo, cuando yo camino en la buena voluntad. Cuando yo de verdad empiezo a accionar en mi vida, porque mi meta es ir tras lo perfecto, según la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia. A ver, ¿cuántos ya manejan la paciencia? ¿Cuántos ya están con más experiencia en cuanto a la paciencia? ¿Cuántos nos hemos vuelto diestros en la paciencia? Ser pacientes es tener paz con conocimiento. Y a un principio, hermanos amados, cuando el Hijo de Dios empieza y está en esa buena voluntad, hermano, en su carne va a fallar, se va a poner impaciente. Pero si busca caminar, avanzar, la paciencia va a llegar a lo que dice esta palabra. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por eso es importante, hermano, ir tras esa perfección. Y no quedarme en la buena ni agradable, sino ir tras la perfecta voluntad. Porque entonces dice, esa paciencia que Dios quiere que yo madure y que yo de verdad me vuelva un experto, dice que es necesaria porque esa dice me sirve para estar haciendo la voluntad de Dios. Y mira esto, cuando yo hago y he hecho la voluntad de Dios, obtengo la promesa. Aquí viene algo bien tremendo, hermanos. La promesa no se trata de tenga fe porque Dios lo ha prometido. Y por eso es que muchos se han decepcionado. Por eso es que muchos en algún momento bajan la guardia. ¿Por qué? Porque es mentira. La promesa no se ha cumplido. Y es que, sabes, nos han enseñado equivocadamente la fe. La fe son obras. La fe, el Señor nos la da para poder entender. La fe nos va a llevar a que tengamos hechos. Hechos que agradan a Dios. Hechos que son conforme a la voluntad de Dios. Y que cuando esos hechos los hago y se realizan por la ayuda del Espíritu Santo, por su gracia, entonces obtengo la promesa. Por eso, hermanos amados, es tan importante que estos temas los entendamos y los podamos desarrollar en nuestras vidas. Porque entonces tú te das cuenta que en tu caminar las promesas se cumplen. Y Dios te sorprende. ¿Por qué? Porque estás buscando hacer su voluntad. Porque estás haciendo su voluntad. Porque te interesa hacer la voluntad de Dios. Porque no te quieres quedar en una iglesia que sea de apariencia. Porque no te quieres quedar en lo bueno. Quieres ir tras lo perfecto. Quieres ir tras aquello que de verdad va a agradar a Dios. Y entonces, como Dios ve que tú estás haciendo y buscando lo correcto, la promesa se manifiesta. Porque te lo repito, mira qué tremendo. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque se necesita paciencia.
porque tenemos que transitar en esos diferentes formas de vida, estados espirituales, como tú le quieras llamar o como tú lo puedas entender. El hecho es que mientras yo tenga la paciencia de ir de lo bueno a lo agradable y pasar a lo perfecto, mientras vas en ese camino, Dios te va a sorprender y se va a cumplir el que tú tengas las promesas que Dios tiene para tu vida. Así que Dios quiere que ya no estemos en la buena voluntad únicamente, que no estés solamente en que conoces que hay un propósito y que solo te quedas en el desear el propósito, sino que te pongas en acción, a que tomes armas para accionar y hacer lo correcto, porque hermano, vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando. Así que ¿cuántos están dispuestos no solo a quedarse con los deseos, sino a ir más allá, a caminar en lo que Dios espera de nosotros, a ir en pos de aquello que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Sabes? Los otros dos temas, lo agradable y lo perfecto, definitivamente en 5 o 10 minutos no te lo puedo desarrollar. Pero sí es importante que entiendas esas tres áreas. Hay tanta enseñanza referente a esos versículos de Romanos 12:2. Pero créeme que el día que yo aprendí esa manera preciosa de vivir, me ha bendecido tanto. Porque mucho tiempo, en muchas áreas, estuve en lo bueno. Es bueno portarme bien. Es bueno ir a la iglesia. Es bueno decir que soy cristiano y no negar al Señor. Pero sabes, muchas cosas se quedaron pendientes. Pero cuando aprendí a buscar e ir tras la meta que todo hijo de Dios debe de tener, empecé a experimentar lo agradable que es. Empiezas a tener la satisfacción. Empiezas a disfrutar, hermano, cómo el Señor te justifica. Porque ya empezaste tu llamamiento. Y cómo el Señor viene y te ayuda y trae salvación y empieza a manifestarse una forma apropiada de vida. Empiezas a entender más el sentido de por qué eres hijo de Dios. Empiezas a conocer tu herencia, empiezas a disfrutar aquello precioso y empieza lo agradable. Pero cuando ves lo agradable, ves que hay algo más allá. Y hermano, es una bendición en medio de todo tiempo tener paz. Es una bendición en medio de todo tiempo no temer. Es una bendición en medio de todo lo que pase, ver cómo Dios opera, cómo Dios respalda, cómo Dios provee, cómo Dios sustenta. Es algo maravilloso, lo perfecto, porque se trata que tú haces caso, lees la palabra, buscas hacerla, la pones por obra, le pides ayuda al Señor. Tal vez cometemos errores, pero nos levantamos, seguimos adelante y entonces te gozas lo bueno, te gozas lo agradable y te disfrutas lo perfecto que Dios hace con nosotros, sus hijos. Así que, iglesia, en el nombre de Jesús, yo te invito a que no solo te quedes en lo bueno, ve tras lo agradable y ve tras lo perfecto. ¿Sabes? Es como decir que hay quienes les gusta estar en lo bueno, pero tienes que ir tras la excelencia. Es bueno que tú manifiestes amor, pero es más excelente que esa manifestación del amor la lleves más a profundidad. Te diría que hagas las cosas sin esperar algo a cambio. Solo hazlo porque a Dios le agrada. Solo hazlo porque eso dice su palabra. Cuando entendemos todas esas formas de vida, hermano, te digo, hay momentos que lo único que toca es darle gracias a Dios. Bendecir su nombre, alabar su nombre, porque Él, hermano, se goza en bendecirnos, en respaldarnos, en darnos todo aquello que necesitamos para la vida y la piedad. Y no solo eso, atesoramos en los cielos. Se cumple aquella palabra que dicen los salmos: hermosa, preciosa es para Dios la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque Él espera estar con nosotros en la eternidad. Porque somos su creación, creación que le está haciendo agradable, que está buscando ser como ese hermano del hermano mayor que es Cristo. Por eso, te repito lo que decía la palabra, en el nombre de Jesús. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Porque Él nos conoció, Él nos predestinó, porque Él, hermano, dice que vino a traer a nuestras vidas ese llamamiento, esa justificación para
glorificarse en nosotros. Así que, Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque, Señor, tú quieres que tu iglesia camine tras lo perfecto. Señor, que podamos entender, Señor, que tú esperas corazones genuinos, auténticos, verdaderos. Que tú quieres que tu pueblo, Señor, de verdad, ya no seamos una iglesia de atrios, ni de lugar santo, sino seamos una iglesia del lugar santísimo, en espíritu y en verdad, genuinos, en donde de verdad queremos hacer, estamos haciendo tu voluntad y queremos conocer más de esa voluntad para seguir haciendo lo que tú esperas de nosotros, para que se cumplan nuestras vidas, Señor amado, que como un día Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar la obra. Señor, que un día podamos decirte, misión cumplida, he terminado mi carrera, he llegado a la meta. Señor amado, gracias, Señor, por regalarnos tal bendición, por ocuparte de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo, por enseñarme, Señor, que hay algo más que lo bueno, está lo agradable, está lo perfecto. Que tú quieres, Señor, que no solo me disfrute el llamamiento, sino que vea cómo tú me justificas y cómo tú te glorificas en mi vida. Que me disfrute, Señor, eso pleno que tú tienes para nosotros, tus hijos, en donde de verdad se cumple que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que en ti, Cristo, somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Esas palabras son tan ciertas y tan maravillosamente manifiestas cuando vamos a una vida en el Espíritu y no jugando en la carne, ni mucho menos a ser almáticos. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ir en pos, Señor, de crecer, de buscar, caminar tras esa meta, de ir en pos de ser conforme a la imagen tuya, Cristo Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos. Que tu gracia, Señor, tu amor, Padre, y la comunión de tu Santo Espíritu esté con todos nosotros. Guárdanos irreprensibles hasta tu venida gloriosa. Guárdanos irreprensibles en tu espíritu, alma y cuerpo, y gracias por bendecirnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús sellamos esta palabra, Señor, y te pedimos, mi Dios, que sea quitado todo estorbo y que corra y fluya, Señor, para que puedan entender, para que podamos seguir avanzando, Señor, entendiendo lo que tú estás demandando de tu iglesia en este tiempo. Ten misericordia de nuestra nación, perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, ayúdanos a reconocer, a arrepentirnos, a entender que tú estás buscando y demandando esos cambios en nosotros, Señor. Ten misericordia, ten compasión. Señor, te suplicamos por el que tiene hambre, por el que tiene sed, por el que tiene necesidad. Te suplicamos por los que tienen necesidad de trabajo. Te suplicamos, Padre, porque tú nos proveas, Señor, financiera, materialmente, todo. Te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de las naciones. Padre, que todo esto, Señor, sea para que se acerquen, para que se rindan a ti, para que te busquen a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a nuestra nación, bendice a nuestro presidente, bendice a toda esa persona que está trabajando para bendición nuestra y para cuidado de nosotros en casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.